Bueno, en este video lo que nos vamos a enfocar es en la determinación de la conversión a partir de datos del calor de reacción, buscar por tablas la entalpía y las demás características para hacer el balance de energía y de la alimentación al reactor. Esto es lo que se llama balances simultáneos de materia y energía. Entonces, adelante. Este es el diagrama del proceso. Tenemos que en la entrada nos dicen el flujo volumétrico, la presión, la temperatura y de qué está compuesto. Es un reactor de síntesis de metanol, del cual se está retirando 17,05 kilowatts de calor. Y sabemos también la temperatura de salida del reactor. Teniendo en cuenta los flujos, que la presión es la misma y la temperatura nos la da el enunciado, tenemos que averiguar el factor o el porcentaje de conversión. Entonces el flujo molar de alimentación es presión por flujo volumétrico sobre RT, donde tenemos la presión es 5 por 100.000, 325, porque son 5 atmósferas. El flujo volumétrico 17,1 metros cúbicos por hora. La constante en ese caso es 8,314 pascal por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Y la temperatura 25 grados Celsius, es decir, 298.15 Kelvin. Eso nos da un flujo molar aproximado de la alimentación de 3.495 mol por hora. Bueno, según la ecuación balanceada, un mol de CO reacciona con 2 moles de hidrógeno para producir un mol de metanol. Nos dicen que la alimentación se está ingresando las cantidades estequiométricas de monóxido y de hidrógeno, es decir, 1 a 2, un mol de monóxido por 2 moles de hidrógeno, lo cual quiere decir que la fracción molar del CO es 1 sobre 1 más 2, o sea, un tercio, y la del hidrógeno 2 tercios, para completar que la suma de las fracciones sea 1. Tenemos entonces que el flujo molar del monóxido va a ser 3.495 sobre 3, es decir, 1.165 mol por hora, y del hidrógeno va a ser el restante, para completar los 3.495, es decir, 2.330 mol por hora. Eso es lo que está ingresando al reactor. Teniendo en cuenta que F es la fracción de conversión, es decir, porcentaje dividido en 100, vamos a hacer los balances para las sustancias a la salida, para cada uno de los tres componentes que están en esa reacción. Entonces, para el metanol, el flujo del metanol a la salida es el flujo de metanol a la entrada, pero es cero. Entonces, más lo que se produce. Lo que se produce es esto: flujo de monóxido de carbono por la fracción de conversión y por el coeficiente, pero el coeficiente es 1. ¿Por qué? Porque están en relación 1 a 1. Entonces va a dar 1165 moles por hora por la fracción de conversión. Por decir, si la fracción es 0,5, pues 1165 por 0,5. El porcentaje fuera 50%. Para el monóxido, entonces va a ser lo que entra menos lo que reacciona. Aquí estaría 1 sería lo que corresponde a lo que entra y menos F es lo que reacciona. Entonces lo que entra es 1165 por 1 menos F. Por decir, si la conversión es 30%, entonces lo que sale sería 1 menos 0,3. Y para el hidrógeno, pues lo mismo, lo que entra por 1 menos lo que reacciona. En este caso la conversión es igual para ambos porque entran en cantidades estequiométricas. Entonces la conversión del 30% lo aplica a él o lo que sea que nos vaya a la conversión. Aplica a los dos reactivos. Entonces ya tenemos los flujos a la salida del reactor, pues definidos en función de la F, que es lo que nos preguntan. F es la pregunta del problema. Necesitamos otra ecuación para poder llegar a F. Vamos a ver con qué herramienta vamos a llegar a esa ecuación. El balance de energía, esa es la herramienta que necesitamos. Entonces partimos
de que el calor va a ser igual. Lo vamos a hacer por el método del calor de formación. Entonces vamos a tener en cuenta eso. La sumatoria de los calores a la salida menos la sumatoria de los calores a la entrada, donde las entalpías molares de cada sustancia en la entrada o la salida van a ser calculadas como la entalpía de formación más la integral entre la temperatura de referencia y la temperatura que tenga a la entrada o a la salida por el C sub P por dt. Es decir, tener en cuenta el calor de formación en cada punto para saber en sí cuál va a ser el calor total que tiene esa sustancia en la salida, a la entrada, y la diferencia de eso nos va a dar el calor del proceso. Teniendo en cuenta también que cuando es un elemento, como el caso del hidrógeno, el calor de formación es cero. Bueno, entonces tenemos estos términos que son los del balance de energía desarrollados. Menos 17.05 es el calor que sale. Es igual al flujo del metanol que sale por su entalpía de formación más la integral entre 25 y la temperatura a la que sale el C sub P por delta de T, más el flujo del CO2, del CO, perdón, a la salida por los mismos términos, más el flujo de hidrógeno a la salida, pero solamente por la integral porque la entalpía de formación es cero, menos el flujo de CO a la entrada por la entalpía de formación. ¿Por qué no se cuenta el C sub P por la integral? Porque la temperatura 1 es la misma temperatura de referencia, es 25 grados. Entonces la integral entre 25 y 25 pues da 0, lo mismo para el hidrógeno. Y en el hidrógeno pues no hay entalpía de formación. Entonces son esos 1, 2, 3 y 4 términos que debemos reemplazar. Bueno, y sabiendo que los flujos molares de metanol, de monóxido de hidrógeno se conocen pues en función de la fracción de conversión, y ahí quedaría una sola incógnita que es la fracción de conversión. Con base en los datos que ya se habrán dado cuenta que están en la hoja de cálculo, en donde ya se integró la C sub P y todo lo demás, pues tenemos primero el calor que se retira, pero pasado a kilojoule por hora. ¿Por qué? Porque todos los flujos están en mol por hora. Entonces da menos 61.380. Este es el flujo inicial del CO por el factor de conversión, nos da el flujo de metanol a la salida. Por el calor, la entalpía molar del metanol. Aquí sería el del monóxido por 1 menos F por el calor final, la entalpía molar final, más el del hidrógeno, lo mismo, menos el del monóxido a la entrada, que sería solamente pues su calor de formación. Entonces vamos a despejar de ahí la F. Despejando los términos independientes que resultan de esos productos, da menos 70.934, y los términos que acompañan a la F, menos 110.150.8. La pasamos a dividir y ya el valor nos da la fracción de conversión. Y el porcentaje de conversión sería eso por 100%. Entonces ya tendríamos resuelto el problema. Muchísimas gracias.